Buenos días. Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. A partir de hoy comienzan varios capítulos dedicados a las distintas fases más bien a las distintas semanas de la Batalla de Madrid. Es la primera gran batalla del conflicto que se produce entre ejércitos teóricamente ya regulares, porque a finales de octubre ya se crearon las primeras brigadas del Ejército Popular de la República, si bien no todos los batallones de milicias se han militarizado. También es una batalla que alcanza la atención mundial porque se combate ya en la capital del estado y se va a convertir en decisiva. Si bien es probable que la guerra hubiera continuado aunque Madrid hubiera caído este año. Pero desde luego la pérdida de la capital, con su potencial humano, estratégico y político, habría sido un duro golpe para la República del que desconocemos si se habría recuperado tan rápido. Para entenderlo hay que recordar los avances continuos de las columnas del Ejército de África, reforzadas por soldados de reemplazo y voluntarios que han sido también militarizados, que se remonta al mes de agosto, cuando se ocupó Extremadura, y en el mes de septiembre Toledo. Ahora, pues el jefe de estas unidades, que se han reagrupado creando la séptima división del Ejército Nacional, están bajo el mando del general Varela, y Yagüe ha vuelto al mando sobre el terreno, coordinando, eso sí, subordinado a Varela, las principales columnas de esta división, las de Asensio Cabanillas, Barrón, Monasterio, sería de oeste a este, Castejón, Asensio Cabanillas, Barrón y Monasterio. Barrón, Tella y Monasterio. Monasterio dirige la columna de caballería. El 2 de noviembre todavía no han llegado a Madrid, pero están en puertas. Se producen importantes avances por parte de Asensio Cabanillas, Barrón y Monasterio. Por el suroeste, Asensio Cabanillas, que avanza desde la carretera de Extremadura, toma el día 2 las localidades de Villaviciosa de Odón y Móstoles, llegando a unos 25 kilómetros de las afueras de Madrid. Más al este, por la carretera de Toledo, avanza Barrón, que llega a Fuenlabrada, a unos 15 kilómetros. Y por el este, por el máximo avance de las columnas franquistas hacia el este de Toledo, la columna de caballería de Monasterio alcanza la localidad de Pinto, también a unos 15 kilómetros de las afueras de Madrid. El alto mando republicano, dirigido, como hemos visto, recientemente el Teatro de Operaciones del Centro por el general Pozas, ordena un contraataque entre esta localidad Pinto y la vecina de Valdemoro, con ayuda de los primeros cazas soviéticos que han llegado recientemente a Cartagena y que han establecido bases aéreas en las localidades de aeródromos, más bien en Alcalá de Henares y en Algete, ambos en la provincia de Madrid. A pesar de este apoyo aéreo, el contraataque republicano fracasa y solo consigue ralentizar 24 horas el avance franquista. Así que el 4 de noviembre, Asensio, Barrón y Monasterio continúan avanzando. El primero llega hasta la localidad de Alcorcón, el segundo a la de Leganés y el tercero a la de Getafe. Hoy día son municipios de gran tamaño que forman parte del área metropolitana de Madrid, pero en esta época eran pueblos de mediano tamaño a 10 kilómetros de la capital, de manera que todavía no se han alcanzado los límites del área metropolitana. Sin embargo, este avance, que por primera vez ya desciende de los 10 kilómetros de distancia, provoca un cambio en el gobierno de la República. Siguiendo el ejemplo de la Generalitat Catalana, el gobierno de la República y, por supuesto, las agrupaciones anarquistas acuerdan gobernar juntos en el territorio español y, más específicamente, también en el aragonés. Recordemos que funcionaba extraoficialmente desde hacía varios meses un Consejo de Defensa de Aragón controlado por anarquistas y que en el gobierno de España o en el del País Vasco los anarquistas no estaban presentes.
Pues ahora, por primera vez en la historia de España, los anarquistas van a formar parte del gobierno central y a cambio otras fuerzas políticas podrán entrar en el Consejo de Defensa de Aragón. Para el gobierno central, que ahora mismo es lo más importante, entran 4 ministros que son anarquistas: Juan García Oliver, Juan Peiró o Joan Peiró, López Sánchez y una mujer. Por primera vez en la historia, una mujer ocupará una cartera ministerial en España, que es Federica Montseny. Eso sí, no cambia demasiado el resto de carteras. Lo que se hace es aumentar el número de ministerios, algunos sin cartera, y se subdividen antiguos ministerios. Por ejemplo, aparece un ministerio de Sanidad del que se encargará Montseny, que estará separado del de Asistencia Social, y aparece un ministerio de Comercio del que se encargará López Sánchez. De estos ministros, el más destacado es García Oliver, que ocupará la cartera de Justicia. Como anarquista que tiene correligionarios investigados desde hacía años, procederá a la destrucción de los antecedentes penales de gran cantidad de detenidos, de los archivos. La idea es evitar que en el futuro militantes anarquistas que han podido participar en diversos delitos puedan ser perseguidos. Sin embargo, a cambio de esto, como decía, en el Consejo de Defensa de Aragón participan por primera vez militantes de otras organizaciones que no son la CNT ni la FAI. Concretamente entran 2 comunistas, 2 socialistas y un republicano. Sin embargo, en cuanto han entrado estos ministros en el gobierno, al celebrarse el primer Consejo de Ministros el 6 de noviembre, lo que decide este gobierno es trasladarse de Madrid a Valencia, algo con lo que los nuevos ministros anarquistas no contaban. De hecho, aunque la medida se toma por unanimidad, más tarde se harán públicas en memorias de posguerra las discrepancias que hubo generalmente entre los nuevos ministros anarquistas y los que ya llevaban el gobierno desde septiembre. Los anarquistas consideraban que el público interpretaría el traslado a Valencia como una cobardía, estando los franquistas a las puertas de Madrid. Sin embargo, aceptan la votación mayoritaria para no crear una crisis de gobierno 48 horas después de formarse la actual, y aceptan el traslado a Valencia. Mientras tanto, Madrid quedará a cargo de una junta de defensa, en la que habrá un cargo militar al mando, el general Miaja, que recientemente ha vuelto a ocupar el mando de la Primera División Orgánica, y los otros 8 representantes serán miembros equilibradamente de las distintas fuerzas políticas. Concretamente habrá 2 socialistas, uno del PSOE y otro como representante de la Casa del Pueblo, 2 comunistas, uno del PC y otro de las Juventudes Socialistas Unificadas, muy conocido posteriormente, que es Santiago Carrillo, que llevará el Departamento de Orden Público, 2 anarquistas, concretamente uno de la CNT y otro de las Juventudes Libertarias, y 2 republicanos, lógicamente uno de Izquierda Republicana y otro de Unión Republicana. La marcha del gobierno a Valencia no se hace pública inmediatamente, y de hecho se crea un confuso incidente cuando los ministros en masa empiezan a pasar siguiendo la carretera de Valencia, salen de la provincia de Madrid y empiezan a pasar por la localidad conquense de Tarancón, donde se ha creado un control de carreteras por parte de milicianos anarquistas que estaban allí recuperándose de la batalla de Sigüenza, en Guadalajara. En cuanto ven que todo el gobierno está marchando a Valencia, lo interpretan como una huida, y milicianos anarquistas llegan a detener a sus propios correligionarios, López Sánchez y Joan Peiró, ordenándoles regresar a Madrid. Álvarez del Valle, que es socialista y ministro de Estado, es detenido y amenazado por las milicias anarquistas. Tiene que intervenir el jefe de la Junta Regional de Defensa de la CNT, para que Eduardo Val, que es para exigir que se permita el paso a los ministros, que es una medida legal acordada en Consejo. Y por lo tanto, ese mismo día llega el
el gobierno a Valencia, que será durante los siguientes meses, no durante el resto de la guerra, como aparece en algunos textos, será la capital del gobierno de la República. Recordemos que Azaña, presidente de la República, se encuentra en Barcelona desde hace ya un par de semanas, junto con dos ministros que son Irujo y Giral. Mientras se produce esta crisis de gobierno entre Madrid y Valencia, los franquistas siguen avanzando el 6 de noviembre. Asensio Cabanillas, con el tercer tabor de Tetuán y la sexta bandera de la Legión, toma el aeródromo de Cuatro Vientos, famoso por el golpe de Estado, bueno, por la rebelión, más bien, fallida, contra la dictadura militar en diciembre de 1930. Llega más tarde al barrio de Campamento, que era lo que quedaba de un antiguo campamento militar vecino al aeródromo de Cuatro Vientos y hoy es un barrio más de la capital madrileña, pero entonces todavía se encontraba a más de 5 kilómetros de las afueras de la ciudad. Este día también, y que va a ser vital en las siguientes semanas y meses, empieza la operación de traslado. Las fechas de llegada son muy variables porque llevarán tiempo. El 6 de noviembre se desplazan desde Alemania hasta Sevilla los primeros aviones de la Legión Cóndor. Aunque ya se han entregado desde julio aviones de transporte a los sublevados, ahora ya llegan aviones de combate en gran número, además de tanques, eso sí, de muy escaso nivel, del Panzer I, y artillería antiaérea, los famosos 88 milímetros. Los 100 aviones, que serán más o menos la mitad de caza y la mitad de bombardeo, están dirigidos por Hugo von Sperle y su jefe de Estado Mayor será Wolfram von Richthofen, que es primo del difunto as de la aviación Manfred von Richthofen, muerto en la Primera Guerra Mundial. Llegan además 30 tanques Panzer I, como he mencionado, bajo el mando del coronel von Thoma. En total, en estas primeras semanas, 3.800 soldados alemanes formarán parte de la Legión Cóndor, como pilotos, tanquistas, asesores y artilleros. Este día también, 6 de noviembre, el general Varela diseña el plan de operaciones de asalto a la capital. Será coordinado por Yagüe como jefe de las columnas y se va a basar en los siguientes puntos. Madrid será atacado desde el oeste. El norte y el este quedan olvidados porque por el norte las fuerzas del ejército de Mola son escasas y están a gran distancia. Por el este es todo territorio republicano, así que solo quedan el sur y el oeste. Por el oeste será la zona de ataque, pero antes habrá una maniobra de distracción por el sur. Las columnas de Barrón y Tella atacarán la zona de Carabanchel, dirigiéndose hacia los puentes de Segovia y de la Princesa, porque el principal problema del ejército franquista es que hay que cruzar el río Manzanares, que cuenta con más de 10 puentes y hay que tomarlos o crear pasarelas si los republicanos los vuelan. Entonces el objetivo de Barrón y Tella serán los puentes de Segovia y la Princesa, pero atacarán con unas fuerzas menores y de menor intensidad, porque el objetivo es básicamente distraer al ejército republicano. No se espera cruzar el río Manzanares por allí. El ataque principal lo llevarán a cabo Asensio y Castejón. Según Hugh Thomas, también interviene Delgado Serrano aquí, como apoyo a la columna de Asensio. Otros autores, en cambio, dicen que Delgado Serrano se queda en reserva hasta el 14 de noviembre, pero es confuso a veces seguir la línea de mando y lo que aparece en el papel a lo que luego realmente ocurrirá. Pero, por simplificar, 2 columnas harán la maniobra de distracción por el sur, que son Barrón y Tella, y 2 atacarán en fuerza por el oeste, que son Castejón y Asensio. Por la parte más al noroeste, atacará Castejón por la zona de la Casa de Campo, enorme parque hoy día integrado en la capital y que entonces marcaba su límite por el noroeste, y Asensio atacará por otro parque que, como su nombre indica, es el Parque del Oeste, límite occidental de la ciudad de Madrid, pero que hoy también está integrado en el área metropolitana. Una vez tomadas esas zonas
montuosas, de poco que no tienen población y serían más fáciles de ocupar. Habría que cruzar el río Manzanares por los puentes situados allí y entrar Castejón en la zona de la ciudad universitaria, que entonces era una zona de construcción. Todavía no estaba inaugurada, prácticamente no estaba inaugurada la ciudad. Era un proyecto de obras para crear las universidades madrileñas fuera de la capital. Por lo tanto, era una zona aunque tenía edificios, difícilmente defendible y fácilmente atacable, lógicamente. Y de allí se podría ya entrar por Moncloa a la calle Princesa. Por su parte, Asensio, una vez tomado el Parque del Oeste, cruzaría también el Manzanares para ocupar lo que es el terreno entre el Paseo del Pintor Rosales y la calle Princesa. Ocuparía el cuartel de la Montaña y la cárcel Modelo, donde todavía había presos políticos. Luego ya los siguientes pasos serían calle Cea Bermúdez y Gran Vía hacia el centro de la ciudad. Los republicanos, por su parte, tenían varias unidades militares en todo este entorno. Por la zona noroeste, concretamente entre Pozuelo de Alarcón y Úmera, estaban las tropas de dos comandantes, Barceló y Galán, que ya dirigían brigadas mixtas. Eran dos brigadas mixtas bajo el mando de Barceló en Pozuelo y de Galán, José María Galán, en Úmera. Frente a Asensio Cabanillas, en la carretera de Extremadura, se encontraba el coronel Escobar, se encontraban las fuerzas del coronel Escobar. Y en Carabanchel, haciendo frente a Barrón y Tella, estaban las milicias anarquistas de Cipriano Mera. Las comunistas, la primera brigada mixta ya, formada principalmente por el quinto regimiento del Partido Comunista, dirigido por Lister, dirigía la carretera de Andalucía, pero por esa zona todavía no habían atacado en fuerza, no iban a atacar en fuerza los franquistas. El plan se puso en marcha al día siguiente, 7 de noviembre, es decir, hoy, por parte de Barrón y Tella, atacando en fuerza en Carabanchel. Lograron tomar el hospital militar y la plaza de toros, a pesar de la defensa de las fuerzas de Cipriano Mera. Castejón atacó la casa de campo, pero sufrió un duro contraataque por el noroeste, que era zona aún no ocupada, por parte de la tercera brigada mixta bajo el mando de José María Galán, que contaba también con tanques soviéticos. El avance franquista fue detenido y el propio Castejón resultó herido en el combate. Por lo tanto, le sustituye el coronel Bartomeu al mando de su columna. Sin embargo, el gran fracaso de los franquistas en el día de hoy es la muerte del capitán Manuel Vidal Cuadras durante un asalto al mando con una tanqueta italiana, un tanque Fiat, al puente de Toledo, en el sector de Las Colonias, más allá de Carabanchel. ¿Por qué? Porque el capitán Manuel Vidal Cuadras, desconozco si es familia del político Alejo Vidal Cuadras, llevaba encima una copia de la orden de operaciones que ya he mencionado antes del general Varela. Entonces, Vidal Cuadras y su compañero del tanque, que era italiano, mueren haciendo frente a las fuerzas de carabineros dirigidas por el comandante Mariano Trucharte. Le encuentran una copia del plan de operaciones y Trucharte, no está muy claro si personalmente o por mediación del coronel Prada, entrega esta copia al general Miaja en Madrid. Y conociendo, por tanto, que el ataque principal no es por el sur, sino por el oeste, Miaja ordena que esa misma noche se refuerce el sector occidental y se prepare un contraataque a ambos lados del eje de avance franquista. Para reforzar lo que es el sector occidental, se envía la columna de Enciso a la casa de campo, la 11 Brigada Internacional, que está formada pero justo se espera su llegada mañana, en vez de ir al sector sur, va a ir al sector oeste, a la ciudad universitaria. Y un batallón de guardias de asalto reforzará el Paseo de Rosales, que va a ser que todavía no han llegado allí las fuerzas sublevadas. Mientras tanto, las agrupaciones ya instaladas en el noroeste, Barceló y Galán, que de hecho Galán ha contraatacado ya con éxito en la casa de campo,
continuarán su ataque más bien por el sector norte es decir, el sector de la derecha desde el punto de vista republicano, mientras que el sector de la izquierda, que es el sur de la ciudad de Madrid, atacará la primera brigada mixta de Líster, que ya está situada en la carretera de Andalucía, y se reforzará por las tropas del teniente coronel Emilio Bueno, que estaba destinado en Vallecas, que es una zona que todavía no es objeto de combate, y por lo tanto ahora se reforzará el sector sur para hacer este contraataque. Pues desplegadas ya las piezas para la segunda semana de la batalla, veremos a partir de la próxima cómo se desarrolla este ataque de Varela, que no sabe que su plan ha sido descubierto por su rival Miaja. Así que la segunda parte de la batalla de Madrid será la segunda semana de noviembre de 1936. Lo contaremos en los próximos días. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.